Hay muchos tipos de orgullo. Cuando no acepto mis errores. Cuando no acepto, ajá, ese es uno. El otro tipo es me siento orgullosa porque mi hijo salió bien. Exacto. Son dos ejemplos más comunes que podemos decir. Estoy orgulloso porque mi hijo tiene buenas calificaciones. Estoy orgulloso porque mi hijo sacó el primer lugar en natación. Sacó el primer lugar en sus tareas, en lo que hizo. Pero el otro tipo de orgullo es lo que dijo mi esposa. ¿Cómo dijiste? Cuando no acepto mis errores. Cuando no acepto mis errores, ese es otro tipo de orgullo. Otro tipo de orgullo es, lo voy a hacer para que se le quite. A mí el que me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Es orgullo. Ok, podemos encontrar los tipos de orgullo que acabamos de mencionar, que vienen siendo las dos caras de una emoción. Son dos caras de una emoción. Puede ser orgullo para bien o puede ser orgullo para mal. Ahora vamos a ver qué significa orgullo o qué es orgullo. El orgullo es un sustantivo masculino con origen en el término catalán orgull, que a su vez viene del término francés orgueil, y es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiendo llevar a la soberbia un sentimiento de valoración de un mismo por encima de los demás. Los sinónimos de orgullo: altivez, arrogancia, brío, soberbia, vanidad y dignidad. Son algunos sinónimos de orgullo. Y acabamos de leer en el versículo que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Cuántos de aquí son soberbios? ¿Cuántos de aquí son orgullosos, en pocas palabras? No del orgullo bueno, por así decirlo, del orgullo malo. Yo creo que todos tenemos eso. Y todos luchamos, solo que hay unos que luchan más y otros que luchan menos con esa situación. Pero creo que hay más que menos. ¿Sí entendemos o no? Puede mostrar un desprecio hacia otras personas. En este caso, el antónimo del orgullo es la humildad. ¿Cuántos son orgullosos y cuántos son humildes? El orgullo es un tema que se aborda en varias ocasiones en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A menudo se menciona en un contexto negativo. Siempre vamos a ver el orgullo con un contexto negativo. Pasa en los matrimonios, en las parejas, en el trabajo, donde sea. Hasta en la congregación y hasta con los pastores pasa. ¿Por qué? El orgullo es negativo, más negativo que nada, advirtiendo sobre los peligros y consecuencias del orgullo excesivo. En los matrimonios, ¿cómo pasa el orgullo? No le voy a dar de comer para que se le quite. ¿Sí o no? O no voy a hacer esto para que se le quite. No le voy a dejar dinero para que sienta lo que siento yo cuando no me da de comer, el varón, en este caso. ¿Sí o no? Con los hijos, pues no te voy a dar de comer para que se te quite. Pues no te voy a dar para tu material que necesitas para la escuela, para que aprendas. Y podemos mencionar muchas cosas. Con los pastores, yo sé más que él. Él que me puede enseñar. Si yo estoy estudiado, si yo esto, si yo el otro. Hablo en los ministerios de todos, no solo los pastores. Pastores, evangelistas, maestros, profetas, todo. Estoy hablando en general. Este es altivez. No, es que esa profecía no sirve porque esto. O no sirve esto por el otro. O simplemente a veces los mismos congregantes o las mismas personas hacen de menos porque saben menos.
las otras personas, a los congregantes o hermanos de la congregación. Eso es ser orgulloso, ser altivo. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes como Proverbios 16-18 que dice: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu, lo que leímos en un principio, nada más que esta es otra versión, precede a la caída. Aquí se nos advierte que el orgullo lleva a la ruina y a la caída. También en Proverbios 11:2 se menciona: cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hasta con el orgullo hay que ser sabios. Muchas veces he escuchado a muchas personas decir: me tuve que tragar mi orgullo porque era cristiano. ¿Sí o no? Diría una conocida, hasta cascabeleamos, dice. Me tuve que tragar mi orgullo. Muchos somos así. ¿Sí o no? Esto indica que el orgullo puede conducir a la deshonra, mientras que la humildad está asociada con la sabiduría. Qué lógico. En el Nuevo Testamento, Jesús habla sobre el orgullo en varias ocasiones. En Marcos 7, del 21 al 23, Jesús enumera los pecados que salen del corazón humano. Y entre ellos menciona la arrogancia y el orgullo. Jesús menciona esas palabras. ¿Quiénes no deben de ser así? ¿O por qué no debemos de ser así? Jesús enumera los pecados que salen del corazón. También en Mateo 23:12, Jesús dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí se resalta la importancia de la humildad y se advierte sobre los peligros de la arrogancia y el orgullo. El orgullo ha destruido a familias completas. El orgullo ha destruido matrimonios. El orgullo ha destruido amistades. El orgullo ha destruido empresas grandes. ¿Por qué? Porque como seres humanos nunca queremos que alguien sea mejor que nosotros y no sabemos reconocer. A eso se le llama orgullo. Además, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, del 3 al 4: no hagan nada por rivalidad o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo era humilde. El Señor Jesucristo nos enseñó la humildad. ¿Se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? No, ¿cómo a mí? Si tú eres el Mesías, ¿cómo vas a hacer eso? Y el Señor Jesucristo tampoco le dijo: ay, sí, Pedro, te huelen las patas. Nunca le dijo eso. Jesús le lavó los pies. Jesús tuvo humildad. Y es o el mejor testimonio que podemos ver, Cristo. Una persona que a mí me impresiona lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo hablaba Jesús con esas palabras? A algunos se les hace hiriente, ofensivo, pero Jesús te hablaba, como dicen allá afuera, al grano, lo que era. O es o no es y punto. Y a veces nosotros queremos suavizar las cosas. Es que mi amor, es que hermano, es que pastor. No, hermanos. Y es lo que debemos de hacer. Ok, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este pasaje destaca la importancia de la humildad y la consideración hacia los demás, no siendo orgullosos, en contraste con el orgullo y el egoísmo. Porque dentro del orgullo también llega el egoísmo. Cristianos egoístas.
¿Puedes imaginarte eso por orgullo? Se escucha feo, ¿verdad? Cristianos egoístas. Porque si vamos allá afuera, a los cristianos nos tienen en un concepto de que debemos de ser perfectos, allá afuera. Todos. La religión que profesen o la doctrina que profesen, tienen en un concepto. Un cristiano o un llamado cristiano evangélico no puede fallar. Y si falla casi lo andan crucificando. El Señor Jesucristo, ¿qué tanto no le dijeron? Nosotros, ¿qué podemos pasar? En resumen, la Biblia advierte sobre los peligros del orgullo y exalta la virtud de la humildad. La Biblia siempre nos va a decir que el orgullo no está bien. En Mateo menciona que la lámpara del cuerpo es el ojo, la ventana donde entra todo, vemos todo. Y también la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay orgullo en tu corazón, es lo que vas a hablar. Yo, y yo. ¿Te ha tocado platicar con ese tipo de personas que platicas con ellos? No. Yo tenía un amigo, recuerdo en aquel tiempo, que decía, platicábamos y, no, ¿qué crees? En aquel tiempo apenas estaban saliendo las laptops padres y todo eso. Y yo le decía, oye, ¿qué crees? Que a mi prima le compraron una computadora y cosas. No, yo tengo una mejor que esas. Y siempre le decíamos algo y él siempre salía, no, yo tengo una mejor que esas. Y no, ¿qué crees? Que mira, hay un carro, no, hay mejores carros. O sea, para todo. Y siempre hay personas así. Esa es una persona altiva, no es humilde, orgullosa. Porque tengamos mucho cuidado con el orgullo. El orgullo excesivo se considera un pecado que puede llevar a la destrucción y a la caída. El orgullo, como les dije hace un rato, destruye amistades, destruye familias, matrimonios, muchas situaciones. Mientras la humildad se presenta como un camino hacia la sabiduría y la exaltación. Ahora bien, entendamos que Satanás quiso ser orgulloso, quiso ser más que Dios. Es por eso que quiero que entendamos que el ser orgulloso y arrogante fue lo que hizo que Dios echara a Satanás del cielo. ¿Sí sabías eso? El orgullo de Satanás en la Biblia se puede entender a través de varios pasajes que describen su caída y rebelión contra Dios. Podemos analizar los pasajes claves que revelan su actitud y motivaciones al ser arrogante, al ser altivo, orgulloso. Punto número 1, la posición inicial de Satanás. Vamos a Ezequiel 28, del 12 al 15. Ezequiel 28, del 12 al 15. Muchos dirán, ¿por qué hablan de Satanás? Le están dando poder a Satanás. Debemos entender esto, hermanos. Debemos saber también a qué es lo que nos enfrentamos día con día. Ezequiel 28, del 12 al 15, si alguien le puede dar lectura. Gracias.
hasta que se halló ¿qué? En ti maldad. Satanás era originalmente un ángel creado por Dios y ocupaba una posición de alta autoridad y belleza en el cielo. Podemos entender que el Señor mandó a Ezequiel que se dirigiera al rey en este pasaje, como aquel que iba a ser juzgado. Pero es claro lo que estaba detrás de este hombre, era Satanás mismo. Es por eso que podemos entender que esta frase se está refiriendo a Satanás, porque tenía una belleza perfecta como ángel antes de la rebelión contra Dios. Satanás quiso ser más que Dios, por orgullo. Punto número 2. El deseo de igualarse a Dios. Y vamos a Isaías 14, del 12 al 14. Si alguien le puede dar lectura. Isaías 14, del 12 al 14. Gracias, hermana. El deseo de igualarse a Dios era ese deseo de Satanás. Satanás quiso igualar a Dios por orgullo, arrogancia. Esto hizo que Dios lo echara junto con los ángeles que le apoyaban. Podemos imaginarnos cómo es que Satanás, queriendo ser como Dios en este pasaje, o más bien lo que él pensaba, ser como el Creador, él mismo se echaba porras diciendo que subiría al cielo para poner su trono encima de las estrellas y de Dios. Quiso sobrepasar a Dios en todos los sentidos, porque él quería ser como el Altísimo. Y es por eso que Satanás comenzó a sentir un deseo de igualarse a Dios y exaltarse por encima de todas las cosas, como acabamos de ver en Isaías. En pocas palabras, él quería usurpar el trono de Dios y ser adorado como Dios. ¿Y todo por qué? Orgullo, no orgullo del bueno. Quiso igualar a Dios. Entonces, ¿de dónde viene el orgullo? De la desobediencia, de la altivez. Punto número 3. La rebelión y caída de Satanás. Satanás llevó a cabo una rebelión contra Dios, persuadiendo a una multitud de ángeles para unirse a él en su rebelión, en su revuelta. ¿Te imaginas a Satanás ahí cuchicheando, diciéndole, oye, vente conmigo, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar el otro? Orgulloso. Vamos a Apocalipsis 12:4. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:4? Gracias. Precisamente este pasaje lo veíamos el día de ayer. Cuando la palabra de Dios se refiere al enorme dragón escarlata, se está refiriendo a Satanás, que va a perseguir a la iglesia. En este versículo, que va a arrastrar, va a andar buscando a los cristianos para acabarlos, para matarlos, para hacerlo. Entonces, se está refiriendo a Satanás. La rebelión original de Satanás resultó en la rebelión de la tercera parte de las huestes angélicas que se unió a él para convertirse en demonios. Es por eso que fue expulsado del cielo junto con los ángeles rebeldes y se convirtió en el adversario de Dios. Y vamos a Lucas 10:18.
10, 18. Sí. Gracias. Punto número 1. El engaño y la oposición a la humanidad. Satanás se convirtió en el enemigo de Dios y de la humanidad de los que creemos en Cristo, buscando tener y engañar a las personas para alejarse de Dios, como nos dice en Primera de Pedro 5:8. Vamos a Primera de Pedro 5:8. Eso se refiere al enemigo de los cristianos. Aquí está. Vamos a Primera de Pedro 5:8. Gracias. Este pasaje se los he explicado muchas veces. Satanás, bueno, aquí lo ponen a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Si un león busca un animalito que está todo débil, que no puede correr, que no puede hacer nada, se lo come. Pues lo mismo pasa con los hermanos débiles en la fe. Los hermanos débiles que no sabemos ni para dónde, fácilmente vamos a caer en las trampas de Satanás, vamos a ser muy vulnerables a caer en que Satanás con su seducción nos atrae. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay tanto cristiano que dice, es que no sé qué hacer, es que no sé esto, no sé lo otro, porque no nos metemos con Dios. A eso se refiere este pasaje de la Biblia. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, acabamos de ver que es el enemigo de Dios y el enemigo de los que creemos en Cristo. El adversario, nuestro enemigo el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no se va a estar tranquilo. Él quiere que como hijos de Dios caigamos en el orgullo también. Y va a hacer muchas cosas para que seas orgulloso, para que hagas lo que no debes de hacer, para que no entiendas. Él va a hacer lo que sea. La vez pasada cuando prediqué ahí adentro te dije, qué bonito era cuando no tenías problemas y no conocías de Dios. Nadie te molestaba, ni peleabas ni con tu pareja ni con nadie. Todo era bien tranquilo. Conociste a Cristo y empezaste. Porque a veces, siempre Satanás va a ver consejo, va a poner cosas para que tú caigas. Pero tú decides si hacer caso o no. ¿Sí entendemos o no? Entonces, él va a luchar para que caigamos en sus trampas, disfrazadas de orgullo y altivez, como él lo hizo con Dios. Y como podemos ver, que utiliza tácticas astutas, engañosas, para desviar a las personas del camino de la verdad y llevarlas a la rebelión contra Dios. Vamos a 2 de Corintios 11:3. Gracias. Entonces, como cristianos, no estamos exentos de que Satanás siempre va a querer que caigamos y seamos como él, llenos de orgullo. No estamos exentos. Ni yo como pastor, no crean que por estar aquí enfrente no tengo luchas. Satanás siempre nos tira a los que buscamos de Dios, a los que buscamos verdaderamente de Dios. Porque hay muchos que sí le entro, no le entro, sí le entro, no le entro. Esto es lo que quiere Satanás en ti. Satanás te va a tener feliz así. Otro punto. La caída final y el juicio. La Biblia también escribe que Satanás será finalmente derrotado y juzgado por Dios. Entonces,
resistamos para que no seamos como Él, como nos dice en Apocalipsis 20:10. Vamos a Apocalipsis 20:10. Este es el final de Satanás. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ajá. Sí. Donde estaban la bestia y falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias. Ahorita quiero que entiendan algo. No está el infierno abierto. Ni tampoco ahorita hay nadie en el cielo de los que se mueren. Todos están descansando. Porque he escuchado a pastores decir que un hermano ya está en las calles de oro y mar de cristal y su vecino el Señor Jesucristo. No, hermanos. Todos están descansando ahorita. Nos lo dice Pablo en Corintios. Que no ignoremos de aquellos que duermen. Dormir, muerto. También hay dormir que descansar, es diferente. Pero entendamos esto, ahorita no está abierto el infierno ni el cielo. Todos tenemos que ser juzgados y ver si vamos para el infierno o vamos para... Bueno, si van para el infierno, no vamos. Si van para el infierno o vamos para el cielo. ¿Sí entendemos o no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? Es por eso que su orgullo y rebelión de Satanás tendrán un fin definitivo cuando sea lanzado al lago de fuego para su castigo eterno. Entonces, no esperes a ser lanzado junto a él por tu orgullo. Es feo el orgullo. Por donde lo quieras ver. Pareja, matrimonio, trabajo, familia, hogar, hijos. Es feo. El orgullo. Es importante destacar que el orgullo de Satanás es presentado en la Biblia como pecado y una actitud que lleva a la caída y al juicio. Su deseo de exaltarse por encima de Dios y su rebelión contra la autoridad divina son vistos como actos de desobediencia y vanidad. La historia de Satanás sirve como una advertencia sobre los peligros y las consecuencias del orgullo y la arrogancia que como hijos de Dios no debe de habitar en nosotros, siendo que por el apellido o porque venimos de una familia de renombre, ya nos sentimos que somos lo mejor. O que tuve familia matona, también yo quiero que me conozcan como matón. ¿Sí o no? Quiero que sepan cómo soy. Y porque el apellido que tenían dinero, pues eran ellos, no tú. ¿Sí entendemos o no? He conocido muchos casos de esos. Hay personas que se fanatizan con familiares que hicieron cosas malas. Lo levantan y no, es que él era esto, era el otro. Pero era muy buena persona. ¿Cuál buena persona? Si fuera buena persona no lo hubieran matado. La verdad. Eso se le llama orgullo también. Que porque él hizo todo esto, es lo que a veces a mí me llama mucho la atención. Sé que vamos a sufrir todo esto, como pastores, como evangelistas, como todo. Y digo, ¿por qué no dicen, mi familiar predica la palabra de Dios? Mi familiar, aún en cosas, no lo hago por exaltarme yo, no lo hago. Pero ¿por qué no hacemos eso? Tengo un familiar que predica la palabra de Dios. Eso sí me llena de orgullo. Tengo un familiar que se va a las calles y les predica. Tengo un familiar que le da de comer a las personas que no tienen. Tengo un tío que apoya a las personas que no tienen. Eso deberíamos de hacer. No levantar a personas que fueron narcotraficantes, que fueron... No tiene caso. O querer ser como ellos por orgullo. Es ilógico.
¿Sí estamos entendiendo o no? Ay, Dios mío, porque también puede pasar dentro del mismo cristianismo o los mismos ministerios, como les decía hace un rato. Siempre va a querer Satanás decirle a los pastores, a los hermanos, tú eres mejor que él. ¿Se imaginan como en las caricaturas, un diablo acá y un angelito acá? Sí, hazlo. Y el otro, no, no lo hagas. Así es. Ponte de pie. Recuerda que el orgullo y la soberbia hicieron que Satanás quisiera ser más grande que Dios. Ponte de pie. Ponte de pie y si Dios ha hablado a tu corazón por medio de esta palabra, a tu alma, pues es momento de hacerlo. No esperes a que se destruya algo que tienes. O que pase esa destrucción para que entiendas. Tal vez ha habido orgullo en tu corazón, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Lo ha habido. No estamos exentos. Pero recordemos que el orgullo viene de Satanás, de lo malo. Satanás es el príncipe de este mundo. Y siempre vamos a luchar. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo ya vencí al mundo. Por último, acompáñame a Proverbios 11:2. Y vamos a leerlo todos juntos. Proverbios 11:2. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 11:2 y lo leemos todos juntos a la de 3. ¿Ya lo tienen? 1, 2, 3. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Inclina tu rostro. Dios, te damos gracias, Padre, porque, Señor, has hablado a nosotros, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y tal vez pensábamos que el orgullo estaba bien.